Vamos a continuar escuchando comentarios. Es el turno de Susana Gotro de Win. Gracias, Esteban, y gracias doblemente por la explicación que le das a los, ¿verdad?, a los cotizantes en la seguridad mínima, que la entendí perfectamente. Cuando tú ves la información, la ves espesa, no puedes entender a qué se debe, y cuando das esa explicación, pues la gente entiende. De todas maneras, entiendo que la CIPEN, ¿verdad?, que es la superintendencia, debe dar una explicación, no dejar que sean los agentes o en este caso el sector social que representa, que forma parte de la triada de la seguridad social, que se exprese en cada una de sus partes. La CIPEN tiene que hacer su trabajo y explicar si se ha cumplido con la garantía de rentabilidad mínima, que es lo que garantiza que ante estas fluctuaciones que son normales por la manera en que se transan estos fondos, que se ha cumplido con la rentabilidad mínima, si se ha estado capitalizando esta cuenta de garantía de rentabilidad y la gente pueda entender. Ciertamente, cuando se estaba elaborando el mecanismo de la ley, se decía que esta cuenta de garantía de rentabilidad mínima establecía el cálculo para 12 meses. Entonces, que cuando viniera a haber algún efecto, pues se iba a poder anular al cierre y que de todas maneras iba a salir perjudicado los cotizantes. Pero que expliquen, porque realmente preocupa a las personas que están esperando, porque las pensiones se calculan con el monto acumulado, no con las cuotas. Las cuotas sí son un requisito para tu acceder, pero finalmente lo que se te va a repartir es sobre los montos acumulados, y si se están acumulando menos porque hay menor rentabilidad, pues eso va a afectar finalmente a las pensiones que se produzcan. Pero señores, yo quiero diferir de mi compañero Abel. Y decirle al Partido Revolucionario Moderno que se ve en el espejo del Partido de la Liberación Dominicana. Ciertamente ellos modificaron sus estatutos el 30 de enero y establecieron entre los mecanismos para escoger sus autoridades esta Asamblea de Delegados. Ese es el mismo mecanismo que utilizó el Partido de la Liberación Dominicana por largos años, sobre todo los años en el que estuvo en el poder. Y ese fue el mecanismo para mantener a su cúpula inamovible, que no hubiese ninguna clase de relevo, pero tampoco ninguna clase de someter esa cúpula al escrutinio, ¿verdad?, de la base del partido. Y míranlo a dónde terminó eso. Usted puede decir que uno u otro situación particular detonó la escisión del Partido de la Liberación Dominicana, pero fue precisamente eso, como la cúpula se inamovilizó ahí y se fue creando un gobierno pétreo que se fue separando de la base, y la base no tuvo ninguna participación. Y eso es el Partido de la Liberación Dominicana, que nació como un partido de cuadro, con el centralismo democrático, con la unificación de criterios, donde siempre la cúpula era una élite que dirigía el Partido de la Liberación Dominicana a través de mecanismos de participación, pero eso fue un partido con ese modelo lo creó don Juan, y está en sus estatutos, y los miembros del Partido de la Liberación Dominicana saben que no tienen esa misma cultura de participación, de horizontalidad, que es la vida misma, el sentir, la mística de esa base PRMista que precisamente salió huyéndole a esos eufemismos, esos tecnicismos que utilizaba Miguel Vargas, y nació diferenciado y se atrevió a someterse a unas primarias semiabiertas. Recuerden que esa dirigencia, esa cúpula partidaria del PRM se eligió con una primaria semiabierta. Solamente se excluyeron los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, con un padrón viejísimo ahí, que aún así permitía
que si quisiera hubiese tenido alguna participación en ese proceso, y del Partido Reformista, que también tenía un padrón pues que no servía bastante porque estaba totalmente desactualizado. O sea que si esa dirigencia tiene esa legitimidad, fue porque fue fruto de un proceso abierto, de un proceso con un voto directo, con un voto universal, que permitió que toda la base del Partido Revolucionario Moderno, lo que decidieron irse con el Partido Revolucionario Moderno, pudieran votar y elegir esa directiva y elegir ese gobierno que tienen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no permitir que la única opción que yo veo ahí es la de Guido Gómez Mazara, que para mí no tiene ninguna posibilidad de ganar en el Partido Revolucionario Moderno? ¿Por qué? Porque los partidos en el poder tienen posibilidades de vender la esperanza, aparte de que de por sí tienen una gran cantidad de miembros que son funcionarios públicos, que son empleados públicos, y que de alguna manera pues van a obedecer y van a votar por esa dirigencia que lo ha puesto ahí. Va a votar y tienen cercanía, ya le han cumplido. Que hay algunos disgustados, que ha estado capitalizando Guido Gómez Mazara, ciertamente, pero ¿quién puede venderle esperanza? ¿Quién puede venderle esperanza? Hoy los que están en el gobierno, y está en el gobierno todos los que dirigen el Partido Revolucionario Moderno actualmente, sea por designación o sea porque han ganado en el proceso pasado, como el caso de Carolina, con el voto indirecto, que es la alcaldesa. Pero después todos están en el gobierno, en posiciones donde tienen la posibilidad de emplear y han empleado a militantes del Partido Revolucionario Moderno. Guido no tendría nada que ofrecer de cara a puestos públicos, que son la mayoría de los disgustados que él ha estado capitalizando y nucleando. Porque si tú ganaste con ese discurso y tú logras la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, con cómo tú vas a ofrecerle puestos públicos. ¿Cómo tú vas? Si el actual presidente, que es el ministro administrativo de la presidencia, no te cumplió, y Guido se supone que si gana la presidencia, mucho menos lo van a nombrar en el Estado, porque se supone que para atender al partido, que es otro de los temas, que olvidarse del partido es muy común en el caso de los partidos en el gobierno. Se van todos los puestos públicos y sueltan el partido en banda. Entonces, dejen que pase ese proceso, sometan a Guido y que se reelijan o ganen otro, revestido de la legitimidad y de lo que, y consono a la visión, al sentimiento de los PRMistas, que son así. No es verdad que están acostumbrados a la participación y a reclamo. Entonces, con eso de alguna manera se le echa más leña al fuego, y de todas maneras van a obtener los mismos resultados, que son que la gente que diga Luis, que diga Hipólito, son las que van a ganar. Y se dice que Hipólito no está apoyando a Guido Gómez Mazara, que no lo está apoyando, que él no cuenta con ese apoyo. Él está así, con su propia fuerza, y a través de un discurso, que bien lo sabe hacer Guido, ya está amenazando que va a ir a las instancias correspondientes a recurrir esta decisión, que es que sea a través de asamblea de delegados, y que esto lo va a ratificar el Comité Nacional. Ya empezó a decir que eso es una asamblea de empleados. Tanto él como el mayor, que no vemos a Guido en esa actitud necesariamente de oposición, pero Ramón Alburquerque, que sí está haciendo oposición y dura, ya ha dicho que eso es dejar el partido sin masa,
sin las bases. Y ciertamente las bases no van a participar con ese mecanismo. Que lo piensen bien, que se vean en el espejo del Partido de la Liberación Dominicana, guardando las diferencias, y que recuerden su propia historia, que ellos sí han tenido grandes problemas aún en el Estado, sus fuerzas contrarias se han manifestado de manera dura y le han perjudicado no solamente el partido, sino el gobierno, cuando han surgido esas contradicciones. Que lo piensen bien, aunque creo que es una decisión tomada, de alimentar aún más el disgusto de esa masa que entiende, porque básicamente eso, que quiere más participación en el gobierno o participación en el gobierno, porque esto va a ser un proceso entre los empleados y los no empleados.